No te pierdas el final para ver el giro impactante. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta para más historias increíbles como esta. Era una noche de jueves en Londres, más precisamente en el prestigioso Salón de Christie's, una de las casas de subastas más respetadas del mundo. El ambiente estaba impregnado con el aroma de perfumes caros y el murmullo discreto de las conversaciones entre la élite londinense. Lámparas de cristal iluminaban suavemente el elegante salón victoriano, donde cuadros de maestros antiguos decoraban las paredes en marcos dorados elaborados. Los invitados llegaban en sus coches de lujo, Bentleys, Rolls-Royce y Aston Martins, se detenían frente al edificio histórico en King Street. Hombres con smoking impecable y mujeres con vestidos de alta costura caminaban con gracia por la entrada principal, exhibiendo joyas que valían más de lo que la mayoría de la gente gana en toda una vida. Lady Margaret Ashworth, heredera de una fortuna petrolera, ajustaba su tiara de diamantes mientras saludaba a Lord Hamilton, conocido coleccionista de arte renacentista. A su lado, Charles Pemberton, propietario de una cadena de hoteles de lujo, conversaba animadamente sobre su reciente adquisición de un Monet por 15 millones de libras. «He oído que esta noche tendremos piezas excepcionales», comentó Lady Margaret, abanicándose delicadamente con un abanico de marfil. «Especialmente esa pieza romana del siglo III. Dicen que perteneció al propio emperador Aureliano». «Ah, sí, la hoja ceremonial de Aureliano», respondió Lord Hamilton, ajustando su monóculo. «Tengo la intención de llevármela a casa esta noche. Será una adición perfecta a mi colección de artefactos imperiales romanos». El subastador de la noche era Sir Reginald Worthington, un hombre de 62 años con bigote gris perfectamente recortado y modales impecables. Llevaba 40 años trabajando en Christie's y había dirigido algunas de las subastas más importantes de la historia moderna. Su reputación era intachable, y su capacidad para leer la sala y conducir las ofertas era legendaria entre los coleccionistas. El salón estaba prácticamente lleno cuando, poco a poco, la gente empezó a notar una figura que desentonaba completamente con el ambiente. Cerca de la entrada, casi escondido entre las columnas ornamentadas, estaba un joven de apariencia sencilla, vistiendo una chaqueta de tuí desgastada, pantalones de algodón arrugados y zapatos que claramente habían visto días mejores. Su pelo castaño estaba ligeramente desordenado, como si hubiera venido corriendo, y llevaba una mochila de lona gastada al hombro. El joven parecía tener unos 25 años, con gafas de montura sencilla que se le resbalaban constantemente por la nariz. Miraba a su alrededor con una mezcla de nerviosismo y fascinación, claramente impresionado con la grandiosidad del ambiente. «Dios mío, mira esto», susurró la señora Penélope Fitzgerald, esposa de un magnate inmobiliario, dándole un codazo discreto a su marido. «¿Cómo ha conseguido entrar este chico? ¿Dónde está la seguridad?» «Probablemente sea algún estudiante de arte que se ha perdido», respondió el señor Fitzgerald con una sonrisa condescendiente. «O quizás un periodista de algún periódico universitario. Pobrecito, debe sentirse completamente fuera de lugar». El joven, aparentemente ajeno a las miradas curiosas y los murmullos, se dirigió a una de las sillas de la tercera fila y se sentó tranquilamente. Sacó de la mochila un catálogo arrugado de la subasta y una pequeña libreta, donde empezó a tomar notas con un bolígrafo sencillo. «Es impresionante la valentía de algunas personas», comentó Charles Pemberton, negando con la cabeza. «Me imagino cuánto dinero tiene en el bolsillo. ¿Quizás 50 libras? 100 como máximo». Las risas discretas se extendieron por el grupo de élite. Era común en subastas de este calibre que aparecieran curiosos de vez en cuando, pero generalmente solo observaban, demasiado impresionados como para siquiera pensar en participar. Sir Reginald tomó su puesto en el púlpito elaboradamente decorado y golpeó suavemente el martillo para llamar la atención. «Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a esta extraordinaria subasta de Christie's. Esta noche, tenemos el privilegio de presentar piezas verdaderamente excepcionales de la antigüedad clásica. Los primeros artículos comenzaron a ser subastados. Una ánfora griega del siglo V a.C. fue adjudicada por 200.000 libras. Un busto romano de mármol alcanzó 350.000. Con cada pieza vendida, los valores astronómicos resonaban en el salón, y el joven simplemente observaba, tomando sus notas. «Lote número 15», anunció Sir Reginald con especial solemnidad. «La pieza principal de esta noche. Señoras y señores, les presento la hoja ceremonial del emperador Aureliano, datada aproximadamente en el año 275 después de Cristo». Un murmullo de admiración recorrió el salón. La pieza fue cuidadosamente traída y colocada sobre un pedestal iluminado. Era una hoja dorada de aproximadamente 40 centímetros,
con inscripciones en latín grabadas en relieves intrincados. El mango estaba ornamentado con piedras preciosas, y toda la pieza irradiaba un aura de poder e historia milenaria. Esta pieza extraordinaria, continuó Sir Reginald, fue descubierta en excavaciones en la región de Sirmium, actual Serbia, donde el emperador Aureliano estableció una de sus residencias. Expertos han confirmado su autenticidad a través de análisis químicos y estilísticos. La hoja perteneció personalmente al emperador que reunificó el Imperio Romano y derrotó a la reina Zenobia de Palmira. Los coleccionistas se inclinaron hacia adelante, algunos sacando pequeñas lupas para examinar mejor la pieza. Lady Margaret susurró algo a su asistente, quien inmediatamente comenzó a hacer cálculos en una calculadora discreta. La puja inicial será de 500.000 libras, anunció Sir Reginald, su voz resonando majestuosamente en el salón. Inmediatamente, varias manos se alzaron. 500.000 con el caballero de la primera fila, dijo el subastador, señalando a Lord Hamilton. 600.000 con la dama de la segunda fila, indicando a Lady Margaret. Las pujas subieron rápidamente. 700.000, 800.000, 900.000. La tensión en el aire era palpable, y cada nueva puja era recibida con susurros de aprobación o decepción. Fue entonces cuando algo completamente inesperado sucedió. Cuando la puja llegó a 1.200.000 libras, una mano se levantó tímidamente en la tercera fila. Era el joven desaliñado. —Sí, señor —preguntó Sir Reginald, frunciendo ligeramente el ceño, claramente sorprendido. El joven se levantó lentamente, limpiándose las gafas nerviosamente. Su voz temblorosa resonó en el salón. Me gustaría hacer una oferta. Un silencio mortal se apoderó del ambiente. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego, como si fuera una señal coreografiada, las risas comenzaron a resonar en el salón. —¡Oh, Dios mío! —rió la señora Fitzgerald, cubriéndose la boca con la mano enguantada. —¿De verdad cree que puede participar? —¿Cuánto tienes, jovencito? —preguntó Charles Pemberton en tono paternal y condescendiente. 2.000 libras. 3.000, como máximo. El joven se sonrojó intensamente, pero se mantuvo de pie. —Yo ofrezco 10.000 libras. La explosión de risas que siguió fue ensordecedora. Algunas personas aplaudieron irónicamente, otras negaron con la cabeza con lástima. Lady Margaret susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Pobre niño. Alguien debería explicarle cómo funciona una subasta seria». Sir Reginald, manteniendo su compostura profesional pero claramente incómodo, carraspeó. «Joven, agradezco su entusiasmo. Sin embargo, la puja actual es de 1.200.000 libras. Su oferta de 10.000 libras es, bueno, considerablemente menor». «Lo sé», respondió el joven, su voz aún temblando. Pero es todo lo que tengo». Más risas resonaron en el salón. Lord Hamilton se levantó, ajustando su monóculo con una sonrisa paternalista. «Muchacho, creo que te has confundido. Esto no es una subasta de segunda mano. Estas son piezas de valor histórico inestimable. Quizás», sugirió la señora Fitzgerald con falsa dulzura, «debería visitar un anticuario local. Estoy segura de que encontrará algo más adecuado a su presupuesto». El joven permaneció de pie, claramente mortificado, pero sin moverse. Sus gafas se le resbalaron por la nariz de nuevo, y se las empujó hacia arriba con un gesto nervioso. Sir Reginald, tratando de retomar el control de la situación, golpeó ligeramente el martillo. «Muy bien, continuemos. Tenemos 1.200.000 libras con Lady Margaret. Alguien ofrece 1.300.000. Lord Hamilton levantó la mano. 1.300.000. 1.400.000, contraatacó Lady Margaret inmediatamente. 1.500.000, respondió Lord Hamilton sin dudarlo. El duelo de ofertas continuó, subiendo gradualmente. 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 libras. Con cada puja, la tensión aumentaba, y el joven desaliñado permanecía de pie, observando todo con intensa atención. Cuando la puja llegó a 1.900.000 libras, hubo una pausa. Lady Margaret parecía estar calculando mentalmente, mientras Lord Hamilton ajustaba nerviosamente su monóculo. 1.900.000 libras con Lord Hamilton, anunció Sir Reginald. Alguien ofrece 2 millones. Lady Margaret dudó un momento, luego negó con la cabeza sutilmente. Era su límite. Muy bien, dijo Sir Reginald, levantando el martillo. 1.900.000 libras. Una vez.
Fue entonces cuando el joven levantó la mano de nuevo. «Tengo una oferta», gritó, su voz resonando en el silencioso salón. Esta vez, nadie rió. Había algo diferente en su postura, en su voz. El nerviosismo había desaparecido, reemplazado por una confianza súbita e inexplicable. Sir Reginald bajó el martillo lentamente. «Sí, señor». El joven respiró hondo y, con una voz clara y firme que sorprendió a todos, declaró 2.500.000 libras. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el elegante salón de Christie's. Lady Margaret fue la primera en encontrar su voz. «Imposible», murmuró. «No puede tener ese dinero». «Es algún tipo de broma», dijo Charles Pemberton, su voz traicionando su incredulidad. «Nadie que lleva una mochila gastada tiene 2,5 millones de libras». Pero Sir Reginald, con su experiencia de 4 décadas, percibió algo que los demás no vieron. Había algo en la postura del joven, en la forma en que habló, que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Señor», dijo Sir Reginald con calma, «comprende que está haciendo una oferta de 2,500.000 libras». «Comprendo perfectamente», respondió el joven, su voz ahora firme y autoritaria. «Y puedo honrar esa oferta». Lord Hamilton se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Sir Reginald, seguramente no va a aceptar una oferta de alguien que claramente no tiene los medios para pagarla». 2,600.000, dijo el joven con calma, antes de que Sir Reginald pudiera responder. Un murmullo de asombro recorrió el salón. El joven no solo había mantenido su oferta, sino que la había aumentado aún más. Lady Margaret se levantó también, su compostura aristocrática finalmente cediendo. «Esto es inaceptable. ¿Quién es este muchacho? ¿De dónde ha salido?» El joven se giró para mirarla directamente. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, educada, refinada, con un acento que revelaba una educación privilegiada. «Lady Margaret Ashworth», dijo, con una leve sonrisa. «Hija de Sir Robert Ashworth, heredera de los campos petrolíferos del Mar del Norte». Nacida en 1965, educada en Roedean y luego en Oxford, donde se graduó en Historia del Arte con distinción. Lady Margaret palideció. ¿Cómo sabes eso?» El joven se volvió hacia Lord Hamilton. Lord Edmund Hamilton, 12º conde de Wessingham. Heredero de una fortuna familiar que se remonta al siglo XVI. Coleccionista especializado en artefactos romanos, propietario de una de las colecciones privadas más importantes de Europa. Lord Hamilton retrocedió un paso, claramente afectado. «¿Quién diablos es usted?» «Y Charles Pemberton», continuó el joven, dirigiéndose ahora al magnate hotelero, propietario de la cadena Pemberton Luxury Hotels. 15 hoteles de 5 estrellas en toda Europa, fortuna estimada en 800 millones de libras. El salón estaba completamente en silencio ahora. Todas las personas mencionadas parecían haber visto un fantasma. El joven caminó lentamente hacia adelante, su postura transformada completamente. Ya no había nada torpe o nervioso en sus movimientos. Se movía con la gracia y confianza de alguien acostumbrado al poder. «Mi nombre», dijo, su voz ahora resonando claramente por todo el salón, «es el Dr. Alexander Harwell». Algunos de los presentes jadearon audiblemente. Otros se miraron con expresiones de asombro y reconocimiento. Sir Reginald fue el primero en recuperarse. «Dottore Hartwell. El Dottore Alexander Hartwell». «El mismo», confirmó el joven, ahora claramente reconocible como una de las mayores autoridades mundiales en antigüedades romanas. La señora Fitzgerald susurró a su marido: «Dios mío, es el Dr. Harwell. El hombre que descubrió el tesoro de Adriano en Tívoli. El experto que expuso las falsificaciones del Museo Metropolitano», murmuró otra persona. «El joven prodigio que se convirtió en profesor titular en Cambridge a los 28 años», dijo una tercera voz. El Dr. Alexander Harwell, aún usando su ropa sencilla y gafas desaliñadas, sonrió por primera vez en la noche. «Pido disculpas por la puesta en escena, pero quería observar cómo reaccionarían ante alguien que no encajaba en sus expectativas sociales». Se acercó al pedestal donde estaba la hoja ceremonial de Aureliano. «¿Puedo examinarla más de cerca, Sir Reginald?» «Ciertamente, Dr. Harwell», respondió el subastador, aún claramente afectado por la revelación. El Dr. Harwell sacó una lupa pequeña y de aspecto profesional de su mochila gastada. Examinó la hoja cuidadosamente durante varios minutos,
prestando especial atención a las inscripciones y a los detalles metalúrgicos. Interesante, murmuró, ajustándose las gafas. Muy interesante, de hecho. ¿Algún problema, doctor?, preguntó Sir Reginald, una nota de preocupación en su voz. El doctor Harwell se enderezó y se volvió para enfrentarse al salón. No exactamente un problema, pero ciertamente un descubrimiento fascinante. Señaló las inscripciones en la hoja. Estas inscripciones en latín son, de hecho, auténticas del período aureliano. La metalurgia también es correcta para el siglo III después de Cristo. La pieza es genuinamente antigua. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el salón. Sin embargo, continuó el doctor Harwell, su voz adquiriendo un tono de emoción académica, esta no es una hoja ceremonial común. Las inscripciones no son solo decorativas. Cuentan una historia específica. Señaló una sección particular del texto latino. Aquí, está grabado, Aurelianus Imperator Palmira e Victor, Aureliano Emperador, vencedor de Palmira. Pero justo debajo, en letras más pequeñas, hay algo que parece haber pasado desapercibido en la catalogación, prima inter pares sorores, la primera entre hermanas iguales. ¿Qué significa eso?, preguntó Lady Margaret, su voz traicionando una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El doctor Harwell sonrió ampliamente. Significa que esta no es solo una hoja ceremonial. Es la primera de un conjunto de 3 hojas gemelas, forjadas para conmemorar las 3 principales victorias de Aureliano, sobre Palmira, sobre los galos y sobre los vándalos. El silencio en el salón era ensordecedor. Y yo, continuó el doctor Harwell, sacando cuidadosamente una pequeña llave de su mochila, ya poseo las otras 2. Abrió un compartimento oculto en su mochila y sacó 2 objetos envueltos en tela de museo. Cuidadosamente, los desenvolvió, revelando 2 hojas prácticamente idénticas a la que estaba siendo subastada. La segunda hoja, dijo, levantando una de ellas, la descubrí yo mismo durante excavaciones en Lyon, Francia, el año pasado. La tercera fue adquirida de una colección privada en Alemania hace 6 meses. Colocó las 3 hojas una al lado de la otra. Cuando se alinearon correctamente, las inscripciones se conectaron, formando un texto continuo que contaba la historia completa de las campañas de Aureliano. Separadas, cada hoja vale entre 1 y 2 millones de libras, explicó el doctor Harwell. Pero juntas, como un conjunto completo, son literalmente invaluables. No existe otro conjunto como este en el mundo. Lady Margaret estaba pálida. Usted planeó esto desde el principio. No exactamente, admitió el doctor Harwell. Vine esta noche esperando conseguir la tercera hoja para completar mi conjunto. Pero debo confesar que sentí curiosidad por ver cómo reaccionarían ante alguien que no encajaba en sus expectativas de clase social. Se volvió hacia Sir Reginald. Mantengo mi oferta de 2.600.000 libras. Puedo transferir el pago inmediatamente. Sir Reginald, aún procesando todo lo que había sucedido, asintió lentamente. Ciertamente, doctor Harwell. La pieza es suya. Excelente, dijo el doctor Harwell, sacando un teléfono de aspecto sencillo de su mochila. Instruiré a mi banco para que haga la transferencia. Mientras hablaba por teléfono, el salón permanecía en silencio absoluto. Nadie parecía saber cómo reaccionar ante el extraordinario giro de los acontecimientos. Tras confirmar la transferencia, el doctor Harwell se volvió de nuevo hacia los presentes. Hay una lección importante aquí, dijo, su voz ahora con una autoridad natural. Han pasado toda la noche juzgando mi capacidad para participar en esta subasta basándose únicamente en mi apariencia. Se ajustó las gafas deliberadamente. Elegí vestirme de forma sencilla esta noche. Esta ropa no es la única que poseo, pero es cómoda para el trabajo de campo arqueológico. Mi mochila puede parecer gastada, pero me ha acompañado durante 15 años en excavaciones por todo el mundo. Lady Margaret bajó la mirada, visiblemente avergonzada. Se rieron cuando ofrecí 10.000 libras, continuó el doctor Harwell. Era genuinamente todo lo que tenía en efectivo en ese momento. Pero la riqueza no se mide solo por el dinero en el banco. Se mide por el conocimiento, por la experiencia y por la capacidad de reconocer el verdadero valor de las cosas. Se acercó a Lord Hamilton. Milord, usted posee una impresionante colección de artefactos romanos. ¿Pero cuántos de ellos realmente comprende? ¿Cuántas historias cuentan que usted nunca ha escuchado? Lord Hamilton no pudo responder. El doctor Harwell se volvió hacia la señora Fitzgerald. Y usted, que sugirió que buscara un anticuario local,
debería saber que algunos de los mayores tesoros arqueológicos del mundo han sido descubiertos en lugares humildes, por personas que otros considerarían inadecuadas. Caminó de regreso al púlpito, donde Sir Reginald permanecía en respetuoso silencio. Sir Reginald, dijo el Dr. Harwell, usted ha conducido esta subasta con un profesionalismo ejemplar. No permitió que los prejuicios influyeran en su juicio profesional, y por eso lo respeto. Sir Reginald inclinó la cabeza en agradecimiento. El Dr. Harwell se dirigió entonces a todo el salón. No vine aquí esta noche para humillar a nadie. Vine para adquirir una pieza que completaría mi investigación debida sobre las campañas militares de Aureliano. Pero terminé aprendiendo tanto sobre la naturaleza humana como sobre la historia romana. Comenzó a empacar cuidadosamente las 3 hojas. Estas piezas no se quedarán en una colección privada. Serán donadas al Museo Británico, donde podrán ser estudiadas por generaciones de historiadores y apreciadas por el público en general. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Pero antes de eso, continuó el Dr. Harwell, serán el centro de mi nueva investigación sobre las técnicas de metalurgia romana avanzada. Los resultados se publicarán y compartirán con la comunidad académica mundial. Cerró su mochila y se volvió para salir. Entonces, como si hubiera recordado algo, se detuvo y se volvió de nuevo. Ah, y para aquellos que se preguntan cómo un joven profesor puede permitirse 2.600.000 libras, dijo con una sonrisa, además de mi puesto en Cambridge, soy consultor senior para varios museos internacionales, autor de 17 libros sobre historia romana y descubridor de 3 de los sitios arqueológicos más importantes de los últimos 10 años. Mi último descubrimiento en Pompeya fue licenciado para documentales y exposiciones por una suma considerable. Lady Margaret finalmente encontró su voz. Dr. Harwell, me gustaría disculparme por mi actitud de esta noche. El Dr. Harwell se detuvo y se volvió hacia ella. Lady Margaret, sus disculpas son aceptadas. Pero espero que esta experiencia la haga reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que consideramos diferentes a nosotros. Así será, prometió Lady Margaret, su voz sincera. Charles Pemberton se adelantó. Dr. Harwell, si me lo permite, me gustaría invitarlo a una conversación sobre posibles asociaciones entre mis hoteles y museos para el turismo cultural. Sería un placer discutirlo, respondió el Dr. Harwell cordialmente. Pero quizás la próxima vez podamos encontrarnos en un ambiente donde el valor de una persona no se juzgue por su apariencia. Lord Hamilton se acercó vacilante. Doctor, me he comportado de forma abominable esta noche. Me gustaría ofrecer mi colección para su investigación académica, si le es útil. El Dr. Harwell estudió el rostro del Lord por un momento. Esa es una oferta generosa, milord. Y la acepto, siempre y cuando la colección esté disponible también para otros investigadores. Ciertamente, asintió Lord Hamilton inmediatamente. El Dr. Harwell se dirigió de nuevo a la salida, pero esta vez fue acompañado por una multitud respetuosa. Personas que minutos antes se reían de él ahora lo seguían, ansiosas por saber más sobre su investigación y sus descubrimientos. En la puerta, se volvió por última vez hacia el salón. Esta noche han aprendido que el verdadero valor no está en la ropa que vestimos o en los coches que conducimos. Está en el conocimiento que poseemos, en la pasión que sentimos por nuestro trabajo y en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Se ajustó la mochila gastada al hombro. Y a veces, los descubrimientos más extraordinarios provienen de los lugares y personas más inesperados. Con estas palabras, el Dr. Alexander Harwell salió del prestigioso Salón de Christie's, llevando consigo no solo 3 inestimables hojas romanas, sino también una lección sobre humildad y respeto que nadie presente jamás olvidaría. Afuera, subió a un modesto Honda Civic, no porque no pudiera pagar algo mejor, sino porque era práctico para sus necesidades. Mientras conducía por la noche londinense, sonrió al pensar en la ironía de todo. Había pasado años estudiando civilizaciones antiguas, pero esa noche había aprendido tanto sobre la naturaleza humana contemporánea. En el asiento del pasajero, las 3 hojas de Aureliano descansaban seguras en sus cajas de protección. Mañana, comenzarían un nuevo viaje, no como símbolos de estatus o inversiones financieras, sino como ventanas al pasado, listas para revelar más secretos sobre uno de los emperadores más fascinantes de la historia romana. Y tal vez, pensó el Dr. Harwell mientras se detenía en un semáforo, la lección más importante de todo esto era que el verdadero valor, ya sea de una persona o de un artefacto histórico, rara vez es obvio a primera vista. A veces, hay que mirar más allá de la superficie para descubrir los tesoros más preciosos. Y bien, ¿quién rió al final? Deja tu opinión en los comentarios.
Si te gustó esta historia de superación, suscríbete para no perderte los próximos vídeos y dale me gusta a este vídeo para ayudarnos a seguir creando.